Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor aquí de la iglesia de Covenant. Quiero darle la cordial bienvenida a todos aquellos que nos están mirando por primera vez, adorando aquí al Señor. Pueden enviar su información a través del email de hola@covenantconnects.org. Vamos con la palabra para el día de hoy. La palabra para el día de hoy la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. La encontramos en el capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al versículo 17. Aquellos que tienen su Biblia pueden tomar su Biblia o si ustedes lo desean pueden seguir en la pantalla. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmoral, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos infinitas gracias por la palabra que nos has dado, por la vida de Pablo y por el ejemplo que nos has presentado a todos mediante su fe y las obras que Él realizó en tu nombre a través tuyo, Señor. Te pedimos que estés presente en este momento, que nos ayudes a que tengamos tu mensaje de la manera más clara posible, Señor. Te pedimos que estés en este momento con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Quiero contarles, cuando Ani estaba comentando sobre el caso de un regalo que no hubiéramos realmente merecido, estuve pensando en varios, pero este quizás es uno que se adecua también porque me recuerda varias cosas. Cuando yo vivía en Colombia, yo les he comentado, yo trabajaba en una compañía de computación. Yo era gerente de cuenta manejando unas ciertas cuentas en Colombia. Y había una compañía que producía bebidas en Colombia, es muy famosa esta compañía, y esta compañía estaba cambiando su software para llevar el manejo de la producción y decidió ir por SAP, no sé si algunos de ustedes lo conocen o en línea, se llama SAP. Esa compañía está en Alemania, ellos producen este software y maneja todo el tema de producción. Era mi cuenta. Y obviamente eso implicaba que tenían que renovar todo su hardware, todos los servidores, el storage, tenían que hacer todo un refresh tecnológico que decimos en tecnología. Un negocio de casi $2 millones, estamos hablando de hace más o menos, antes de que viniera a este país, hace más de 25 años, eso era mucho dinero. Ahí estaba mi cuenta, ahí estaba todo. Realmente me puse a trabajar, por supuesto, en tratar de ganar ese negocio. El cliente invitó a 3 o 4 compañías de tecnología y después de varias sesiones definió 3 finalistas en los cuales estaba la compañía por la cual yo trabajaba. Pero el cliente dijo lo siguiente, el cliente dijo, vamos a tomar una decisión basada en el desempeño que tengan los servidores, en la manera que ustedes pueden ayudarnos para hacer soporte. Así que vamos a ir a Alemania, a la casa matriz, y allá van a estar corriendo un software con unas pruebas que nosotros les vamos a dar durante un periodo de tiempo de menos de una semana. Cada uno va a tener la oportunidad de hacer su prueba. Y aquel que mejor desempeñe, aquel que presente su mejor plan de soporte, se gana el negocio. Obviamente, igual empecé a llamar, mi jefe me dijo, te vas para Alemania, cuadra todo, organiza absoluto todo. Dentro de mi estrategia, lo que yo dije, bueno, yo conozco a estas personas, viajan 2, he estado trabajando con ellos, logré averiguar como parte de la estrategia que iban a viajar en cierto día a Alemania
¿Y cuál era el vuelo? A través de la secretaria, hablando con todos mis contactos, supe qué vuelo era, dónde se iba a sentar la vicepresidenta. Iba a viajar en primera clase. Así que logré conseguir ese mismo vuelo, logré conseguir primera clase, logré conseguir lo más cerca posible de estar con ella. Ella cambia, la vicepresidente, el viaje y ya no iba de Bogotá a Alemania de manera directa, sino se iba a través de París, Francia, por algunas circunstancias que no recuerdo. Yo había pedido mi visa para llevar a Alemania. Así que con el cambio logré también hacer otra vez toda la ruta, cancelar el vuelo que iba a través de Alemania para ir hacia, pasando por Francia, y de Francia hacíamos escala para ir hacia Alemania. Recuerdo que mi compañero, que estaba, no compañero, la persona con la cual estaba compitiendo, también el gerente de cuenta, tuvo la misma estrategia, pero él no se fue en primera clase, sino se fue en económica. Recuerdo orgulloso cuando yo subí el avión. Me senté con ella, nos sentamos los dos, y cuando pasaba mi competidor, yo le dije, aquí estoy cerca de mi cliente. Orgulloso me sentí de haber hecho. Cuando llegamos a París, pasó primero el cliente, pasaron en inmigración y después yo pasé. Presenté mis pasaportes. En esa época Colombia, cuando uno es colombiano en esa época, o era colombiano en esa época, uno tenía que pedir visa a todos los países. Casi que para ir al cielo teníamos que tener visa. Necesitábamos tener visa en todos los países y pedir la visa para poder entrar. ¿Qué sucedió? Yo tenía mi visa para Alemania, pero yo no tenía la visa Schengen, la visa que permite para toda la comunidad europea. Este señor abrió el pasaporte y me dijo, ¿dónde está su visa? Hablándome en inglés. Y yo le dije, no, está ahí, yo tengo la visa para ir a Alemania, yo voy a Alemania. No, pero señor, usted no entiende, usted está ingresando a territorio europeo. Usted está cometiendo un grave error. Es ilícito de entrar sin una visa. Es más, es ilícito incluso de la aerolínea que lo hayan dejado subir a este vuelo. ¿Y usted sabe cuál es la penalidad por esto? La penalidad es que usted se regresa en este momento. Y la penalidad es que su aerolínea tiene que pagar su viaje de regreso, porque no lo permitimos entrar de esta manera. Usted debió haberlo pedido. Al final le expliqué para qué iba. Al final empecé a contarle absolutamente todo de qué se trataba. Y finalmente me miró a los ojos y me dijo, ok, voy a hacer una excepción y le voy a permitir entrar. Voy a asignarle un funcionario que va a estar con usted. Van a ir a un sitio donde usted va a obtener una visa y permiso para poder entrar solamente. Y lo va a acompañar a recoger sus maletas, a hacer inmigración y va a estar con usted hasta cuando usted tome su vuelo para ir a Alemania. Yo me acuerdo que el compañero o la persona con la cual estaba compitiendo, él pasó inmigración. Y todavía me acuerdo cuando me decía así, porque yo estaba todavía tratando de convencer al funcionario. Recibí gracia por parte de ese funcionario que me permitió pasar e ingresar en ese momento para continuar con el negocio. Hoy estamos continuando las series Muy Cierto y quisimos traer este pasaje del apóstol Pablo a Timoteo porque habla de su testimonio y habla de gracia. Y yo creo que es importantísimo y está en mi corazón que nosotros los hispanos entendamos el concepto de gracia. No solo los hispanos, sino todos. Entendamos qué significa la gracia de Dios. Y es lo que vamos a estar trabajando en este momento. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo 2 cartas. La primera, por supuesto, y la segunda, llamamos las epístolas. Timoteo era uno de los líderes de la iglesia de Éfesos. Pablo le asignó esa iglesia para que la manejara. Él era el pastor, por decirlo así. Y Pablo escribió 3 libros similares. Escribió otro a Tito. En realidad le llamamos las cartas pastorales porque son cartas a los pastores. Pero aquí estamos leyendo la primera que le envía. Y le envía porque ¿qué sucedió? Cuando le asigna a la iglesia a Timoteo,
efectivamente después de un tiempo empezaron a aparecer, y Pablo se entera de que empezaron a aparecer unos falsos maestros de la ley que empezaban a decir, no es posible que tengamos a Jesucristo y toda la ley se elimine. La ley hay que continuar trabajándola, ustedes no pueden comer ciertos alimentos. Empezó a dañar y a enviar un mensaje que no era cierto. Entonces Pablo le escribe aquí en esta primera epístola a Timoteo. Y noten que es en el primer capítulo que le está hablando y le presenta su testimonio. Lo que Pablo, y acabamos de escuchar, es el testimonio de Pablo. Y eso es muy lindo cuando nosotros queremos aprender y entender el evangelio. Que arranque uno y cuente el testimonio. Y que ustedes, hermanos, puedan hablar, a escuchar de otra persona. Quizás a través de un discipulado. Que esa otra persona les cuente su experiencia. Porque bueno, yo puedo ir a estudiar, puedo sacar mi seminario, puedo aprender de la Biblia. Pero si uno escucha a alguien, un caso real de testimonio, es la mejor forma en que tú puedas llegar a entender lo que Dios está tratando de hacer con su Hijo y con la humanidad. Y eso es lo que Pablo le vuelve a repetir a Timoteo en su carta. Así que vamos a dividir el mensaje en tres partes, que están básicamente en los versos que acabamos de escuchar. La primera, vamos a ver a Pablo como pecador. ¿Okay? En la segunda, vamos a estudiar cómo Pablo recibe el Espíritu Santo y recibe gracia, y cómo Pablo la explica. Y por último, como parte del mensaje, cómo Pablo es un ejemplo para nosotros, cómo Pablo es un ejemplo para cada uno de los cristianos hoy en día. Empecemos con la primera, Pablo como pecador. Pablo como pecador implica que vamos a estudiar sobre la vida de Pablo, el apóstol Pablo. El nombre original de Pablo era Saulo, y ustedes lo pueden leer en varios de los escritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llamaba Saulo. Él nació en Tarso de Sicilia, que hoy en día es Turquía. Y él nació de unos, básicamente, del linaje de Benjamín. O sea, era judío, completamente judío. Amaba a Jehová, amaba a Dios con todas sus fuerzas. Él seguía a Jehová y seguía la ley supremamente estricto. Absolutamente, él no permitía en su casa que viniera un gentil, o sea, una persona que no era judía. Él comía los alimentos que había que comer. Era una persona supremamente estricta en el cumplimiento de la ley, él y su familia. Además, era una persona que hablaba 4 idiomas. Él, por ejemplo, conocía hebreo, él conocía griego, él conocía también un poco de arameo. Y adicionalmente se dice que él sabía latín, podía definirse, podía manejarse el latín, 4 idiomas. Era una persona muy erudita, muy inteligente, muy aguerrido con el seguimiento de la ley de Moisés, muy fuerte en su manejo de la ley como tal. A los 13 años fue enviado a Palestina para aprender de un rabino que se llamaba Gamaliel. Y básicamente él aprendió, como todo rabino que tenía que aprender, todo el Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio, los aprendió completamente. Igual los Salmos e igual también los libros de los profetas. La idea de Pablo era convertirse en uno de los jueces del Sanedrín, es decir, el más alto nivel y reputación que pudiera haber dentro del pueblo judío. Okay, me siguen hasta ahora. Y ahora, él básicamente supo de Jesucristo, supo que murió, supo que empezó a ver cómo la gente empezaba a seguir a Jesucristo. Y leemos en el libro de los Hechos, capítulo 22, por ejemplo, que él mata o presenta, digamos, cargos, ayuda a ejecutar, a Esteban, que es el primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano es Esteban. Y Pablo estaba allí presente. Es más, Pablo recibe las ropas que tenían aquellos que iban a apedrearlo, con tal de que no se mancharan las ropas y tenerlas y pudieran hacerlo. Pablo estaba allí. Su nombre originalmente, si lo leen, es Saulo, después se cambia.
Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando, ¿a quién estoy describiendo? Estoy describiendo a una persona que es extremista religiosa, un fanático religioso, que está en capacidad de matar a alguien con tal de defender su fe. Saulo, su primer nombre, él no sabía que hacía eso por error. Él creía que lo hacía, esa violencia y todo lo que trataba de hacer en perseguir a los cristianos, como una parte de su amor por Dios, por Jehová. El acabar con todos los cristianos, porque decía que Jesucristo no era el Mesías, no era el Mesías. Y es por esto que leísemos incluso en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. De nuevo, Saulo era un terrorista religioso que, pensando que oraba al nombre del Señor, era por supuesto violento. Y por eso cuando arranca Pablo a escribirle a Timoteo, él arranca diciéndole mi testimonio. Este es mi testimonio, Timoteo. Quiero que se lo digas al pueblo de Éfeso y quiero que se lo diga a cada uno de ustedes hoy en día. Este es mi testimonio. Y lo dice en los primeros versos 12 y 13. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Noten la humildad de Pablo. Él se autodenomina blasfemo, perseguidor, insolente. Y son características que va subiendo de nivel, ¿no? Blasfemo es aquel que habla algo mal contra otra persona. Y esto es grave, porque él decía que Jesús era un impostor. Y él decía que todos los cristianos no seguían. Realmente era algo grave lo que estaba diciendo. Y pasa después de decir a perseguidor, lo acabamos de decir. Sacaba a la gente de las casas, a los adultos, y los llevaba para que fueran justiciados por ser cristianos. Aquellos cristianos, él era violento. Era una persona violenta. Cuando dice insolente, la traducción en inglés era incluso violento en el sentido que iba a colocarlos a muerte. O sea que básicamente que esos cristianos fueran ejecutados. Entonces las características que él se coloca realmente son de las más graves. Y si lo miramos en nuestras vidas, el mundo nos dice que nunca seamos humildes. El mundo nos dice que tú tienes que decir lo que eres y mostrar tus cosas más buenas e importantes. No, es que yo soy esto, yo tengo este trabajo, yo me gradué, yo he hecho aquello. El mundo te dice, no, si tú quieres conquistar y tener éxito en la vida, tú tienes que ser orgulloso y presentarte lo más sólido posible. Pero notemos que es lo contrario que Pablo está haciendo. Pablo está hablando de que ser lo más humilde. Y él escribe estas cartas justo cuando él está próximo a morir. Estamos hablando de adulto ya muy avanzado en edad. Y tiene esa humildad de presentarse de esa manera y decírselo a Timoteo para que lo cuente a toda su iglesia. Hay algo importante también que yo creo que yo los invito a que piensen. Pablo todavía es consciente de cómo era pecador. Pablo es consciente de los pecados que ha realizado. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes son conscientes, cada uno de ustedes, consciente de que ha pecado al Señor? Pueden haber dos respuestas. La primera, pueden decir sí he pecado. Pero quizás mis pecados no han sido graves. Yo soy una buena persona. Yo me considero una buena persona. Yo creo que puedo tener la salvación. Yo creo que Dios me puede salvar cuando yo me muera. Porque yo he sido una buena persona, no he cometido pecados graves. Yo era uno de esos. Cuando yo no tenía al Señor, yo pensaba de esa manera. Yo no necesito un Salvador porque yo no he cometido pecados graves. Yo me siento que he actuado y que he sido una buena persona. La gente me lo dice, yo soy una buena persona. Puede ser que tú digas, no,
No, no he pecado. A mis ojos de vista, la verdad, no he pecado. No he sido una persona que haya pecado. Pero yo creo que el primer paso en el proceso que nosotros necesitamos de salvación y de recibir la gracia es reconocer que hemos pecado. Siempre pecamos, siempre. Dios es un Dios santo. Él quiere que su pueblo sea santo. Nos dio los 10 mandamientos. El solo mandamiento de decir que no tengamos otro Dios es uno que quizás todo o la mayoría de nosotros ha invalidado o ya ha cometido el pecado porque tenemos otros dioses. El no mentir, fácil. Yo creo que todos, absolutamente todos, yo creo que no, estoy seguro, todos somos pecadores. La diferencia está en que hay unas consecuencias del pecado diferentes. Por supuesto, si yo miento suavecito para no herir a alguien, si yo me robo, por ejemplo, un bolígrafo de mi compañía porque no tengo otro, bueno, eso. Si yo, por ejemplo, miento, pero no le estoy haciendo daño a alguien, etcétera, etcétera, obviamente mi consecuencia no va a ser tan grave y siento que está bien, pero no es así. Les voy a mostrar una foto en un ejercicio para que se den cuenta, básicamente, cómo nos ve o cómo creemos que nos ve Dios. Ojo con esto, cómo creemos que nos ve Dios. Vamos a imaginarnos que hay 3 personas. Una que dice, yo he cometido muy pocos pecados que no son graves, las consecuencias no son graves. Bueno, he mentido aquí y allá, he cogido un esfero, no sé, hemos hecho unas cositas, de pronto hablé mal de alguien, etcétera. Otra persona que de pronto hizo algo más grave, probablemente, pongámosle, se robó algo, se robó un computador de la oficina, una cosa así, o sea, un poquito más grave, ¿no? Y pongamos un tercero que de pronto asesinó a alguien, o probablemente violó a un niño, o probablemente también grave, está en una relación infiel constantemente. Son 3 tipos de pecados con consecuencias diferentes. Y si yo pusiera en esas 3 personas, le colocara como un cuadrito donde va sumando lo que ha hecho, se vería algo así. Bueno, esto es Jenga, este es un juego que mis hijos juegan en la casa, pero básicamente el de la izquierda, bueno, yo no he pecado tantas veces, o por lo menos mis pecados no son tan graves, porque esto muestra las consecuencias y la gravedad. Entre más alto, es más grave. El de la mitad, noten un poquito más. Y por supuesto, el que violó a la niña, el que hizo algo mucho más grave y mató a otra persona, tiene una consecuencia mucho más grave. Ese pecado es muy grave. Ese no debería ir al cielo. Es más, no creo que debería entrar. Si yo fuera Dios, no lo dejaría entrar. Demasiado pecador. Él quiere personas santas. Dios no nos ve así, hermanos y hermanas. Dios no nos ve así. ¿Saben cómo nos ve? Nos ve desde arriba, como si estuvieras viendo esta madera desde arriba en esta fotografía. Todos hemos pecado. Todos fallamos a su ley. Absolutamente todos. Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos pueda realmente limpiar del pecado. Necesitamos que alguien venga a nuestro rescate. Y eso es lo que hizo Jesucristo con su sangre. Con su sangre y morir por nuestros pecados, limpió absolutamente todos los pecados presentes, pasados y futuros, porque vamos a volver a pecar. Pero hay, como lo dice Pablo, abundancia y gracia para pedir perdón a nuestros pecados futuros también. Y el Espíritu Santo entra en ti y te empieza a transformar. Es bien importante que entendamos esto, porque si no, gracia no le vamos a dar el valor adecuado que se requiere, porque no vamos a ver el valor que tuvo la sangre de Jesucristo al haber muerto por nuestros pecados. Espero que el ejemplo haya sido claro. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es parte de lo que Jesucristo nos ofrece con su gracia y con su sangre,
el perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Vamos a continuar con la segunda parte, cómo Pablo recibe la gracia. Vamos a ver en esa sección. La segunda parte del mensaje es cómo se salva Pablo. Y básicamente esto ocurre, lo pueden leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 22. No lo vamos a leer acá, pero básicamente Pablo decide tomar un viaje desde Jerusalén hasta Damasco. Es como 240 kilómetros, ¿okay? Damasco, para ir allá y ir a acabar con los cristianos, porque sabía que estaban creciendo demasiados cristianos. Hay muchos cristianos allá. Pidió permiso y el Sanedrín le dio permiso para ir a Damasco y ir a acabarlos. Voy a ir a matar a todos estos cristianos. Y es allí en el camino de Damasco, si ustedes conocen quizás la historia, que hubo una gran luz y hizo que Pablo, Saulo en ese momento, porque después se cambia el nombre, se cayera enfrente, cayera boca abajo y quedó ciego. Y básicamente ahí es cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: yo soy Jesús a quien tú perseguiste. Yo soy Jesús. Y a partir de ese momento él entiende. A partir de ese momento y después recibe el Espíritu Santo, leemos. Y el hombre, él cambia absolutamente, 180 grados, absolutamente. Todo el mundo quedó atónito. Los mismos judíos quedaron atónitos, pero hace un momento era el que perseguía a los cristianos. Los cristianos también decían: oye, pero es el que nos atacaba, ¿es él el mismo? Sí, él es el mismo. Con Espíritu Santo, bautizado, empezó a predicar el Evangelio. Empezó a predicar el Evangelio. Y es exactamente lo que tú puedes: encontrarte con Jesucristo y pedirle la gracia para el perdón de sus pecados y que el Espíritu Santo entre en tu vida. Por eso es muy cierto y es importante que lo recordemos. Es muy cierto lo que Jesucristo ha logrado a que todos sus hijos puedan llegar a Él, a que todos tengamos salvación y vida eterna y perdón de nuestros pecados gracias a la gracia. Leemos el versículo 14 nuevamente de la primera epístola de Timoteo. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y allí viene la definición de gracia. Si yo me voy al diccionario bíblico, uno que tomé, el Lexman, por ejemplo, dice: gracia es la conducta benigna o misericordia de una persona más poderosa ejerce sobre otra. Básicamente el Señor mostró esta conducta hacia la humanidad y también las personas la mostraron entre sí en el Antiguo Testamento. Básicamente, y en el Nuevo Testamento, por supuesto, con Cristo. En otras palabras, y aquí tengo un mensaje: la gracia es recibir lo que no mereces y no recibir lo que mereces. De nuevo, gracia es recibir lo que no mereces y no recibir lo que mereces. Ese es el concepto de gracia que se ofrece a cada uno de nosotros como cristianos, como personas que podemos recibir para el perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Ahora noten también que Pablo habla de que se desbordó, llegó en abundancia. Eso es bien importante también, en abundancia. Esta palabra en hebreo significa que sobrepasa, abundancia que llega, se usa por ejemplo cuando hay en un río, hay se sale de los bordes del río, hay demasiada abundancia. O sea, tú crees que de pronto tus pecados, de pronto tú eres el del lado derecho y tú crees que no va a haber abundancia suficiente para el perdón de tus pecados por lo grave que hiciste. No, hay más abundancia. Aceptas al Señor y mañana de pronto vuelves a pecar y a mentir. Hay más abundancia para ti, hay más abundancia. Y el efecto del Espíritu Santo es fe y amor. La fe te permite alimentar más esa gracia, porque tú estás confiando y te das dando cuenta: la próxima vez que me voy a robar ese lapicero que está encima de mi escritorio, hay algo allí que me dice: no está bien. Tú lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer. El Señor no te va a matar ahí mismo lo puedes hacer.
Pero ese Espíritu Santo te va transformando, hermanos. Nos va transformando. Y el fruto del Espíritu es amor. Pablo lo menciona, fe y amor. La gracia te va dando y te va proveyendo esto de una manera impresionante. Nosotros necesitamos la gracia día tras día. Todos los días necesitamos gracias porque somos pecadores. Necesitamos a Jesucristo. Y por último, miremos la última parte. Cuando habla sobre cómo podemos nosotros, vivir después de la gracia. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya lo había mencionado, lo vuelve a mencionar aquí Pablo. Y la pregunta que yo les hago es, para que lo apliquen, ¿entiendes ahora la gracia de Jesucristo? ¿Es clara? ¿Es clara la gracia de Jesucristo? ¿La has reconocido en tu vida? ¿Has reconocido esa gracia? ¿Sientes esa alegría de saber que estás salvo gracias a la sangre de Jesucristo? ¿Lo sientes? Amén, amén. Y ahora miremos el ejemplo en los versos 16 y 17. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se mostró en un ejemplo para todos nosotros. Se convirtió en una de las personas más importantes en todo el Nuevo Testamento. Se atribuye a él entre 13 a 14 libros del Nuevo Testamento. Hay 22 libros en el Nuevo Testamento. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Estuvo constantemente en proceso de predicar la palabra. Y el llamado también nosotros como cristianos es actuar. No es solamente que lleguemos a tener la salvación, hermanos. Es que también tú seas el Pablo de tu familia. Seas tú el Pablo de la comunidad en la cual tú estás presente. El Pablo en tu trabajo. Seas el Pablo que va a estar predicando también. No necesariamente como pastor, sino como un amigo, y decir cuál es la verdad y contar la verdad, porque es la verdad y lo hemos visto y lo hemos estudiado. Es para decirle a los otros hermanos que acepten a Jesucristo y de tal manera que puedan obtener su salvación y vida eterna. Y cuando yo hablo de salvación es bien importante, no es pensar solamente que voy a estar viviendo por la eternidad. Es experimentar el cielo aquí en la tierra. Esto es bien importante, experimentar el cielo aquí en la tierra. Es no solamente la longitud de la salvación en términos de muchos años por la eternidad, sino la calidad que tú vas a vivir en términos de tu vida espiritual. La calidad de saber que tienes a un Padre al cual tú puedes pedirle por tus problemas. Es saber que un Padre te está acompañando, darte fortaleza, y lo dice Pablo, Él me da fortaleza día a día. Él me da fortaleza. ¿Cómo aplico este mensaje entonces para cerrar, hermanos? Yo creo que es importante que seamos específicos acerca de nuestros pecados. Yo creo que es importante que nosotros tengamos la humildad de reconocer que somos pecadores. Yo hago este ejercicio, trato de hacer este ejercicio al final del día, se llama el examen. Es hecho por San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Y es básicamente al final del día trato de recapacitar. Y decir cómo fue mi día. Y trato de pensar y que el Espíritu Santo me muestre cómo pequé, cómo ofendí al Señor. Y obviamente le pido perdón. Y yo sé que me lo va a dar porque es la gracia abundante que tengo. Y le pido que me ayude a no pecar más el siguiente día. A no pecar más el siguiente día. Y he visto cambios, hermanos. Y es disponible para ti y para todos. Sé específico acerca de la gracia. Pídele que la sangre de Cristo de una vez por todas limpie tus pecados y continuamente lo haga.
y también somos llamados a predicar su palabra. No nos podemos quedar acá como egoístas. La fe no es privada. Sí, se necesitan pantalones, sí, yo sé. Al principio me costaba mucho trabajo también hablar de mi fe, pero es la gracia la que me da esa fortaleza para poder hablar de Él y seguir predicando, seguir contando sobre estas buenas nuevas que todos tenemos. Para terminar la historia, la famosa historia de ventas, perdí el negocio. Fue el peor de bueno, peor no, pero de los tres que como el segundo. El negocio se lo llevó otra compañía. Pero ¿saben qué? Todavía me acuerdo de ese francés que estaba en inmigración. Todavía me acuerdo, incluso su gorra, me acuerdo de sus ojos, me acuerdo de absolutamente todo. Porque yo estaba gratificado, realmente estaba muy contento por lo que había hecho por mí. Porque si no lo hubiera hecho, quizás ni siquiera, obvio, por supuesto, no hubiera perdido también el negocio, pero es el concepto de la gracia. Todavía me acuerdo de esto. Y es exactamente como cerró Pablo con una doxology. Doxology significa adorando al Señor. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu vida, por haber llegado a nuestros corazones, por haber entrado y proveernos salvación, por perdonar absolutamente todo en cómo te hemos ofendido. Te damos gracias por tu sangre que ha limpiado todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos encarecidamente que nos ayudes a continuar caminando con gracia y siendo cada vez más como tú en esta tierra, hasta cuando llegue el día en el cual podamos estar contigo hasta la eternidad, por toda la eternidad. Te pedimos esto en el nombre tuyo, a quien amamos mucho. Amén.